Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar el estudio de las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace es una herramienta, como les dice el texto, es un operador que nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales lineales, mucho más fáciles como veníamos resolviéndolas hasta ahora. Bueno, vamos a comenzar estudiando la definición de transformada de Laplace. Si observan, la definición está dada de la siguiente forma. Dado una función I de t, acá la voy a marcar, le aplicamos la transformada, o sea, la transformada es esta L mayúscula, L de I de t, o sea, la transformada de la función I de t, es igual a la integral entre 0 e infinito de la función que queremos transformar por e a la menos st, por esta exponencial diferencial de t. O sea que, ¿qué tenemos hasta acá? Que la transformada de Laplace es una integral impropia. Nosotros sabemos que las integrales impropias, que es lo que ustedes ya estudiaron en análisis o en los cursos anteriores, que pueden existir o no. A nosotros nos va a interesar dónde existen estas integrales. ¿Y por qué digo que es igual a una y grande de s? Esto quiere decir una función de la s. ¿Por qué? Porque si ustedes observan la función integranda, acá estoy integrando con respecto a t. O sea, tendremos la integral entre 0 e infinito de una función de t por una de, o sea, una i de t por e a la menos st diferencial de t. Quiere decir que esa variable de integración desaparece cuando integro. Entonces, ¿qué les va a quedar? Solo les va a quedar la variable s. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace este transformador? Transforma una función que depende de t en una función que depende de s. Acá se las dejo escritas. Entonces, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Estudiar dónde convergen estas funciones y calcular a partir de esta definición la transformada de ciertas funciones elementales. No tengan miedo porque solo vamos a estudiar de algunas, solo la que les vamos a dar en las clases. ¿De acuerdo hasta acá? Bueno, comenzamos a mirar esta función dónde existe, ¿no? O sea, dada la función I de t, ¿dónde existe la transformada, de esta función I de t? Para ello tenemos que aplicar un teorema, el teorema de la existencia de la integral impropia. Para que exista la integral impropia, tienen que cumplirse dos condiciones. Una de ellas es que la I de t, o sea, la función a la cual quiero transformar, sea continua o continua a trozos, a partir de un punto en adelante, o sea, desde 0 a infinito, o sea, para los t mayores o iguales que 0, como está definida esta integral. O sea que solo puedo integrar aquellas que sean entonces continuas o tengan un número finito de discontinuidades. ¿De acuerdo hasta acá? Y además se tiene que cumplir que esa I de t sea de orden exponencial. ¿Qué significa que sea de orden exponencial? Que tengo que encontrar un número positivo tal que esa función I de t a la cual quiero transformar esté acotada por una exponencial e a ese número que encontramos por t. Entonces, si se verifican estas dos condiciones, ahora puedo decir que existe la transformada de la función que queremos transformar. Miremos un ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que esa I de t no puede crecer más rápido que la exponencial. Siempre esta I de t tiene que crecer menos o más lenta que la exponencial. O sea que la exponencial siempre le va a ganar a la I de t. Entonces preguntémonos o demos algunos ejemplos que sí existen las transformadas de algunas funciones. Por ejemplo, el ejemplo 1 que acá les pongo, sea I de t, la función t. O sea, es una recta que pasa por el origen. Estamos en el ejercicio 2 de la página 508. Si esbozamos I de t en función de t, tenemos esta recta que pasa por el origen. Tenemos que ver si existe la transformada de esta función I de t y después calcular la transformada. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Existe la transformada? Bueno, para que exista tiene que cumplir estas dos condiciones.
y de t es continua, y sí, es una recta, es continua en todos los reales, en particular para t mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? Hasta acá. Ahora dice, esa i de t tiene que ser de orden exponencial. O sea que tengo que encontrar una exponencial, ¿sí?, que sea como mayor que esta i de t. O sea, tengo que encontrar un número m, cuando en una definición les dicen existe algo, ese número ustedes lo tienen que dar. Eso es lo que tenemos que encontrar. Nosotros decimos, bueno, para este m va a existir tal acotación en este caso. Entonces, existe un m. ¿Y qué m podemos dar tal que siempre la recta va a ser menor que un exponencial? ¿Lo pensaron? Bueno, sí, por ejemplo, m igual a 1. Si pongo m igual a 1, acá se lo escribo, siempre la función t va a ser menor que e a la t. Ahí lo ven gráficamente. A partir de t mayores o iguales que 0, que nos interesa siempre desde 0 a infinito por la definición de la transformada. Entonces, ¿qué podemos decir? Como se verifican ambas condiciones, que existe la transformada de la función t. Entonces, si existe, vamos a calcularla. ¿Y cómo vamos a calcular? Mediante esta definición. Entonces, empecemos. La transformada de t, ¿a qué va a ser igual? A la integral impropia, o sea, la integral entre 0 e infinito. Pongo la función por definición por e a la menos st diferencial de t. Siempre aparece e a la menos st diferencial de t. ¿Sí? Siempre estamos mirando cuán próximas están estas dos funciones. ¿De acuerdo? Entonces, como es una integral impropia, ustedes ya saben resolver, acá no tienen nada nuevo. Pasamos a un límite por definición de integral impropia entre 0 y b. O sea, cuando el límite, cuando b tiende a infinito, de la función t por e a la menos st diferencial de t. Ahora tengo que calcular esta integral y luego aplicar el límite. Y cuando tengo ¿se acuerdan? Una potencia por una exponencial, ¿cómo la calculamos? La integramos por partes. Entonces, integrando por partes, ¿cómo nos va a quedar? ¿Se acuerdan? Factor finito, siempre son las potencias, o sea, acá pueden poner el polinomio t cuadrado, t al cubo, ¿sí? Siempre son el factor finito, entonces acá tengo factor finito por una integral del factor diferencial, que es lo que nos queda acá. La integral de e a la menos st va a ser e a la menos st sobre menos s y lo evaluamos entre 0 y b. Menos, si se acuerdan esa definición, la integral entre 0 e infinito, ¿de quién? De esa integral hallada, que es e a la menos st sobre menos s, por eso ya puse el más acá, porque viene menos la integral de esa integral hallada por la diferencial del factor finito. Y si el factor finito es t, la diferencial es diferencial de t. Entonces acá ya tengo la integración por parte, ustedes la integran como saben, si llaman u o db o con el mecanismo que ya estudiaron en análisis. Entonces ahora que nos falta calcular este límite, primero hagamos esta evaluación, evaluemos entre 0 y b este producto. Entonces si lo evaluamos entre 0 y b, ¿qué nos va a quedar? Primero evaluamos para el límite superior, va a ser donde está t. Entonces, ¿qué vamos a poner? B. Entonces, acá viene B, e a la menos SB sobre menos S, que es esta expresión que tenemos acá, menos, ahora lo evalúo para el límite inferior para 0, pero como t vale 0 en este caso, todo este producto se hace 0. O sea que la integral, este primer término de la resolución, nos queda esta expresión, ¿de acuerdo? Y la integral de e a la menos st diferencial de t, ya la saben resolver, es e a la menos st sobre menos s. Con este s nos va a quedar menos s al cuadrado y ahora lo evaluamos entre 0 y b. Una vez que la evaluamos, nos queda esta expresión. Miren, cuando evalúo para el límite superior, nos queda e a la menos sb, ¿sí?, sobre s cuadrado, acá tengo esta expresión, menos para el límite inferior, con este menos se hace más,
Entonces, ¿qué nos va a quedar? E a la 0, porque t vale 0, e a la 0, que es 1 sobre ese cuadrado. Entonces, acá ya tienen resuelta esta integral que nos aparece en el segundo término del límite. Ahora sí, a calcular el límite cuando b tiende a infinito. Nosotros nos interesa, como ya dijimos, cuando la integral es convergente. Entonces miremos bien cada uno de estos términos. Miremos el primer término. Cuando b tiende a infinito, miren, si s es positivo, este numerador, ¿a cuánto tiende si b tiende a infinito? Tiende a 0, pero acá tendría por un menos infinito, sería un infinito por 0 en una forma indeterminada, pero si aplican L'Hopital van a ver que estos dos términos, o todo este término que está en el círculo va a tender a 0, porque les va a quedar una expresión infinito sobre 0. Eso ya saben por análisis, no lo repetimos en este curso, pero si recuerden entonces que le va a quedar un número infinito por 0, entonces aplican L'Hopital. Cuando s es positivo, este término queda acá abajo, queda como denominador, entonces ¿qué les va a quedar? Un infinito sobre infinito, derivan numerador, derivan denominador y ya obtienen que tiende a 0 ese límite. Ahora miremos esta segunda expresión, lo que nos queda. Cuando b tiende a infinito, si s es positivo, este término ¿a qué tiende? Tiende a 0. Por lo tanto, este término también va a tender a 0 si s es positivo. Y el límite, entonces, cuando b tiende a infinito, ¿a cuánto nos da? ¿O cuánto nos da? 1 sobre s cuadrado, o sea, que la transformada de t, acá se la escribo con color, es igual a 1 sobre s cuadrado cuando s es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que pasamos entonces de la transformada de una función de t a una función de s y existe desde un cierto punto en adelante para los s mayores que 0. ¿De acuerdo hasta acá? Esto vamos a anotarlo a un costado, la transformada de la función t, vayan recordándola, tengan una tabla, vayan haciéndose una tabla de transformada como hicieron una tabla de derivada en análisis, en los análisis anteriores. Entonces acá ya encontramos la transformada de la función t, es 1 sobre ese cuadrado. Les recomiendo que vayan estudiando de memoria y cómo resolver obviamente la transformada, pero porque después vamos a resolver ecuaciones diferenciales y si ustedes ya la saben, si ya la memorizaron, es más rápida su resolución. Bueno, continuemos con otro ejemplo. Ahora vamos a calcular la transformada de e a las 2t. Existe la transformada y para ello tenemos que ver, está ahí la gráfica, que sea continua desde 0 a infinito y de orden exponencial. Obviamente la exponencial e a las 2t es una función continua, ¿sí? Desde los t mayores o iguales que 0 y tengo que encontrar ahora un número tal que encuentre una exponencial mayor que esta e a la 2t. Entonces, ¿cómo la vamos a encontrar? Y por ejemplo, si llamo m igual a 3, ya encuentro que e a las 2t está acotada por una exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que y de t es de orden exponencial y como se cumplen estas dos condiciones, entonces la transformada de la función y de t existe y la vamos a calcular. No hace falta que en los ejercicios siguientes ustedes calculen si es de orden exponencial o si es continua y dónde. Las transformadas de las funciones que les vamos a dar siempre existen y la tienen que calcular y ver de dónde existen, desde qué punto en adelante va a existir. ¿De acuerdo? Esto es a modo de ejemplo para que sepan cuándo existen las transformadas de las funciones que estamos calculando. Bueno, calculemos la transformada de e a las 2t. Por definición es la integral entre 0 e infinito de e a la 2t por e a la menos st diferencial de t. Como tengo exponenciales acá, la misma base, puedo sumar los exponentes y nos va a quedar esta expresión, sacando factor común t, que nos queda 2 menos s.
¿de acuerdo? Esta ya es una integral fácil de resolver. Como es una integral impropia, pasamos al límite para transformar esta integral impropia en una integral definida, donde ya podemos usar todo lo que estudiamos en análisis. Entonces, la integral de una exponencial es la exponencial sobre e, o sea, es e a la 2 menos st sobre 2 menos s, ¿sí? ¿De acuerdo hasta acá? Entonces, la evaluamos entre 0 y b. Calculamos el límite, ahora evaluamos para el límite superior, donde está t, pongo b, el límite superior de esta expresión. Esto se acuerdan que se llama límite inferior y límite superior de integración. Entonces calculamos el límite, saco 1 sobre 2 menos eso y lo escribo de otra forma nada más, y ahora evaluemos para el límite superior, que es b, cuando t es igual a b, que nos queda e elevado a las 2 menos s por b, menos, ahora evalúo para el límite inferior, pero como t vale 0, e a la 0 nos queda 1. Entonces nos queda esta expresión, ¿sí? Resolviendo este cociente que tenemos acá, o sea, esta integral. Bueno, ahora tenemos que ver cuándo existe esta integral. Tengan en cuenta que b tiende a infinito, entonces si b tiende a infinito, este término, para que nos dé un valor acá, o sea, una integral, quiero que exista, no que nos dé que no existe. Estamos buscando dónde existe esta integral. ¿Para qué valores de s entonces existe esta integral? Y si, miren, s es mayor que 2, si s es mayor que 2, cuando b tiende a infinito, si s es mayor que 2, este número ¿cómo es? Negativo. Entonces toda esta expresión ¿a qué tiende? Va a tender a 0. Si tiende a 0, esto se nos va. Con este menos 1 cambia el signo de 1 sobre 2 menos s, porque está menos 1 multiplica toda esta expresión, y aquí nos queda igual a 1 sobre s menos 2. Pero ¿desde dónde va a valer? Desde s mayores o iguales que 2, desde los s mayores o iguales que 2. ¿Están de acuerdo hasta acá? Quiere decir entonces que converge desde un cierto punto, o sea, de un cierto número en adelante. Otra vez, ahora vamos a escribir la transformada de e a la 2t es 1 sobre s menos 2, cuando s es mayor que 2. En forma general la podemos escribir, porque si tengo la transformada de e a la 3t, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre s menos 3. De e a las 4t, 1 sobre s menos 4. O sea, si aplican de nuevo la definición, siempre van a llegar a la misma expresión. Por lo tanto, en forma general podemos escribir la transformada de la exponencial elevado a un número por t es igual a 1 sobre s menos ese número. ¿A partir de dónde? Cuando s es mayor que ese número a. ¿De acuerdo? Si tenemos la transformada de e a la 7t, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre s menos 7 cuando s es mayor que 7. ¿De acuerdo hasta acá? Esta también van escribiéndola en su hoja aparte, haciendo una tabla de transformada. Ahora entonces calculemos la transformada de Laplace de la función 1, con lo que ya sabemos, con lo que sabemos hasta acá. Voy a apagar el celular, que no sé dónde lo tengo. Acá está. Bueno, la transformada de la función 1. Vamos a transformar. Mire, la transformada de la función 1 a 1, ¿cómo la puedo escribir? Como e a la 0t. Hasta acá que conocemos la transformada de la exponencial e a la t, donde a en este caso, ¿quién es 0? Entonces que voy y reemplazo donde está a por 0. ¿Y qué nos va a quedar? 1 sobre s menos 0. O sea que la transformada de la función 1 es igual a ¿quién? A 1 sobre s cuando s es mayor que 0. Ahora nuestro a, ¿quién es? 0 en este caso, porque a la función 1 la escribí de otra forma, como e a la 0t. ¿De acuerdo hasta acá? Esta también escriban en su tabla de transformadas.
Pasemos al ejercicio de la página 508. Miren que vamos intercalando, vamos explicando y haciendo los ejercicios asignados para la clase de hoy. Ahora queremos calcular la transformada de la función 3. Se las dejo escrita acá, es exactamente lo mismo que tienen que hacer. Transformar, aplicar la definición de transformada, donde va la función por e a la menos st, siempre es la integral entre 0 e infinito, S3 es una constante, la sacan fuera de la integral y calculan un límite de una exponencial, que es muy fácil, es la exponencial sobre menos s en este caso. Después evalúan para el límite superior, luego para el límite inferior y cuando converge, ven cuando converge, en este caso cuando s es positivo, porque todo este término va a tender a 0 y les va a quedar 1 sobre s multiplicado por este 3 sobre s. ¿De acuerdo? Acá se los dejo escrito, la transformada de la constante 3 es igual a 3 sobre s con s positivo. Entonces, ¿cómo sería si les pregunto la transformada de la constante 7? Sería 7 sobre s con s positivo. De la transformada 10 sobre s positivo. O sea que la transformada de una constante a, ¿cómo la puedo escribir? A sobre s con s positivo. Ahora lo vamos a ver. Vamos a estudiar algunas propiedades de la transformada de Laplace. Una de ellas y una de las más importantes es la transformada de la derivada de una función. ¿Cómo se define la transformada de la derivada de una función? Como la transformada de la derivada es igual a s por la transformada de la función menos la función evaluada en 0. Recuerden siempre eso. La transformada de la derivada es igual a s por la transformada de la función menos la función que nos dan evaluada en 0. Esta transformada o esta propiedad es muy importante para resolver, obviamente, ecuaciones diferenciales. Está la demostración en la página 501, no la voy a desarrollar, la tienen en el texto para estudiar. Estudien la transformada de la derivada, es muy importante que la sepan. Bueno, pasemos a otra propiedad que tiene la transformada de Laplace, la propiedad de linealidad. ¿Se acuerdan que les dije que la transformada es como un operador, es un operador y es como el operador derivada? Entonces, recuerdan que la derivada de la suma es suma de las derivadas y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de una función. Bueno, la transformada de Laplace tiene la misma propiedad. La transformada de la suma de dos funciones es igual a la transformada de cada una de las funciones, o sea, la suma de las transformadas de cada una de las funciones. Y la transformada de una constante por una función es la constante por la transformada de la función. Saco afuera la constante y transformo la función. ¿De acuerdo? Hasta acá, eso la tienen que recordar. Como decía recién, ahora paso a un ejemplo 4, vimos recién la transformada de la función 3, entonces, ¿cómo sería la transformada de la función c? Si aplico, por ejemplo, esta propiedad de linealidad, la transformada de la función c es c por la transformada de la función 1, ¿de acuerdo? Porque c es lo mismo que c por 1. La transformada de la función 1 ya la conocemos, entonces es igual a c por 1 sobre s, que nos queda c sobre s, o como les dije recién en la diapositiva anterior. Por lo tanto, vamos a anotarla, la transformada de una constante es la constante sobre s con s positivo. Otra formulita para recordar, ¿de acuerdo? Vayan anotando en su tabla de transformadas. Ahora vamos a calcular y presten atención porque en el texto nos decían que calculemos la transformada de Laplace mediante la definición. Si ustedes la calcularon mediante la definición, vieron que recién lo que hice es calcular la transformada de Laplace de la función t.
mediante la definición. Si calculamos la de t cuadrado mediante la definición, van a integrar 2 veces por parte, la de t al cubo 3 veces por parte y así sucesivamente. Para no calcular mediante definición, vamos a usar sin definición y a ver de qué forma vamos a calcular la transformada de t al cuadrado. Vamos a tener en cuenta la transformada de la derivada, que es la propiedad que acabamos de estudiar. Recuerde que la transformada de la derivada es s por la transformada de y, o sea, de la función, menos la función evaluada en cero. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar que la transformada de una función y su derivada están relacionadas. Entonces, en el texto, lo tengo acá en el costado, nos pedían entonces la transformada de la función t al cuadrado. Entonces, ¿qué están relacionando? Entonces, repito de nuevo, la derivada con la transformada de su función. Entonces, tomemos la función i de t, que es a la cual queremos transformar, ¿de acuerdo? O calcular su transformada. Si quiero aplicar esta fórmula que está acá pintada con un colorcito natural, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que calcular? Primero la transformada de la derivada de esta función, que no la tengo. Bueno, derivemos. ¿Y quién más? Perdón. Y la función evaluada en cero. La función evaluada en cero es y de cero, o sea, para t igual a 0, 0 al cuadrado de 0 es 0. La función, o sea, esta parte ya la tengo. ¿Quién es y'? Y bueno, derivemos. La derivada de y con respecto a t es 2t. Derivo esta potencia. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para tener en cuenta esta definición? Transformar. Entonces, la transformada de la derivada, o sea, aplico la transformada a ambos miembros de esta igualdad. Aplico la transformada, ya vimos que recién. Acá me va a quedar la transformada de la derivada, la transformada de una constante por la función, la constante sale afuera y es la transformada de t. Van teniendo en cuenta que ya les dije, tengan aparte ustedes su tabla, la transformada de t ya la sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, reemplacemos la transformada de la derivada por su igual, que la tengo acá con color. ¿Es igual a quién? A s por la transformada de y menos y de 0. Bueno, ahí se las pongo, esto que está con circulito es su igualdad. Es igual, repito de nuevo, 2 veces la transformada de y. Ahora reemplacemos. S, la transformada de i de t. ¿Quién es i de t? La función que queremos calcularle la transformada. Entonces reemplazo este cuadrado. I de 0 ya calculamos recién que nos da 0. Igual a 2 por la transformada de t. La transformada de t la acabamos de estudiar, a que es igual a 1 sobre ese cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué estamos buscando? Recordemos de nuevo. Quiero buscar la transformada de t cuadrado. Y miren acá, ya la tenemos. Despejen solamente t cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Esto me olvido porque estoy restando ceros, no existe. Entonces divido todo por s. Al dividir por s a ambos miembros, se los dejo escrito acá, ¿qué nos queda? Que la transformada de t cuadrado va a ser 2 por 1 sobre s al cubo, que es lo mismo que escribirla de esta forma. ¿De acuerdo hasta acá? Ya encontramos la transformada de t cuadrado. Y ahora si les pido la transformada de t al cubo, bueno, hacemos el mismo procedimiento. Primero calculemos el valor que toma esta función en 0. Para t igual a 0 nos da 0 al cubo es 0. Luego, ¿qué nos falta hacer? Calcular la transformada a ambos miembros de esta función, pero antes calculemos la derivada de i de t, como hicimos recién, que va a ser 3t cuadrado. Transformemos a ambos miembros, que es como derivar a ambos miembros, integrar a ambos miembros. Ahora transformemos a ambos miembros, aplico la transformada de Laplace a ambos miembros, acá saco la constante afuera de la transformada y nos queda la transformada de t cuadrado. Reemplacemos la transformada de la derivada por su valor, que lo tenemos acá con color, acá se los dejo escrito y volvemos a escribir lo mismo. Ahora reemplazamos cada uno por los valores que ya conocemos. S por la transformada de i de t. I de t, ¿quién es ahora? T al cubo menos i de 0, que es 0, igual a 3 por la transformada de t cuadrada que la acabamos de encontrar. ¿Quién es? 2 sobre s al cubo.
Y ahí está. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Despejar. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando la transformada de t al cubo. Si despejamos, estoy dividiendo a ambos miembros por s. Al dividir por s, ¿qué nos va a quedar? 3 por 2 sobre s a la cuarta. Ahí se las dejo. Entonces, la transformada de t al cubo va a ser 3 por 2 por s a la cuarta. Ya estarán observando cómo sería la transformada de t a la cuarta. No lo voy a hacer de nuevo. ¿Cómo sería la transformada de t a la cuarta? Si de t al cubo es 3 por 2, s a la cuarta, de t a la cuarta, ¿qué sería? 4 por 3 y por 2, s a la quinta. ¿Sí? A ver, vamos acá. Esto ya lo calculamos, la transformada de t al cuadrado, la de t al cubo, y ahí estoy escribiendo la de t a la cuarta. ¿Qué sería entonces? Miren, 4 por 3 y por 2, y abajo s al cubo, s a la quinta en el denominador, que sería un número más que la potencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería la transformada de t a la quinta? 5 por 4 por 3 y por 2, en el denominador s a la sexta, uno más que la potencia que tenemos acá. Y ya se habrán dado cuenta que lo que tenemos en el numerador es el factorial de ¿quién? De 5. Por lo tanto, la transformada de t a la 5, ¿a qué va a ser igual? 5 factorial sobre s a la sexta, con ese positivo. La transformada de t a la sexta, entonces, ¿a qué va a ser? 6 factorial sobre s a la séptima, o sea, suma 1 donde está s en la potencia, en el exponente. En general, ¿cómo vamos a escribir? La transformada de t a la n es n factorial sobre s elevado a la n más 1, o sea, un número más que la potencia. Acá va el número que aparece en la potencia, su factorial, y abajo s elevado a n más 1, o sea, un número más que aparezca en la potencia. Otra fórmula para estudiar y agregar en donde, en su tabla de transformadas. Este es el ejercicio 4 de la página 508. Pasemos al ejercicio 3 de la página 508, que nos pedía la transformada de menos 5t al cuadrado. No voy a usar la definición porque es más complicado, pero sí ya las transformadas que conocemos. Las vamos a aplicar primero acá, que apliqué la transformada de una constante por una función. Muy bien, entonces saco la constante afuera y me queda la transformada de la función. ¿De qué función? T cuadrado, que la acabamos de calcular. La transformada de t cuadrado, si no me acuerdo, ya me tengo que acordar la general que tengo acá. Es igual al exponente que aparece sobre ese elevado a un número más que del exponente, donde en el numerador ese 2 es un 2 factorial, pero el 2 factorial es 2 por 1, o sea, 2. Hacemos las cuentas y ¿qué nos queda? Menos 10 sobre c al cubo. Ese es el ejercicio 3 de la página 508. Ahora pasemos al ejercicio 6 de la misma página. Nos está pidiendo la transformada de un polinomio. Y bueno, acá lo que tienen que hacer es aplicar las propiedades y las fórmulas de las transformadas que acabamos de usar. Tenemos la transformada de una suma, es igual a ¿quién? A las sumas de las transformadas. ¿De acuerdo? Después nos queda la transformada de una constante por una función. Ven en cada uno de estos términos a qué va a ser igual. Primero, acá la transformada de a sub 0 la puedo dejar. Ya sabemos a qué es igual la transformada de una constante. Y la transformada de una constante por una función, saco la constante y la transformada de la función. Y ahora reemplazo cada una de estas transformadas. Entonces, la transformada de una constante, ustedes tienen al lado de ustedes la tabla de transformada, es igual a la constante sobre S, más a sub 1 por la transformada de t. La transformada de t es 1 sobre c cuadrado, entonces acá la tenemos. A sub 2 por la transformada de t cuadrado. La transformada de t cuadrado, justo lo tienen en este power, es 2 sobre c al cubo. Entonces, a sub 2 sobre 2 sobre c al cubo más punto suspensivo a sub n por la transformada de t a la n, que se la escribo acá. Por lo tanto, hasta acá tenían para resolver la transformada.
Y acá en este Power les dejo escrito lo que acabamos de estudiar. La transformada, la definición de transformada y las tablas de transformadas de Laplace. La transformada de una exponencial, de una constante, de la función 1 y de la potencia. También podríamos agregar la transformada de la derivada para que ya vayan teniéndola presente y vayan estudiando las transformadas. Ahora les hago una pregunta. Esto no está en el texto, pero vamos a ver. ¿Cómo calculo la transformada de este ejercicio 1? La transformada de e a la menos 5t más 3 por t a la cuarta. Y bueno, la transformada de la suma es suma de las transformadas. Eso nos dice la propiedad que calculé acá. La transformada de la exponencial, ya saben a qué es igual, que sería esta. La transformada de e a la menos 5t es 1 sobre s menos a. En este caso a es menos 5, entonces les queda menos 5, s más 5. Más 3 por la transformada de t a la cuarta, digo bien, que es 4 factorial sobre s a la 5. ¿De acuerdo hasta acá? Es un ejemplo. Ahora el ejemplo 2, miren, nos queda la transformada de un producto. ¿Y vieron transformada de un producto? No, entonces esta no se puede hacer. O sea, el ejercicio 2 no tenemos las herramientas para resolver transformada de Laplace de productos de funciones. ¿Qué tenemos que hacer? Transformarlas a sumas. Ya veremos en la clase siguiente cómo pasar de algunas funciones elementales de un producto a suma de funciones y de esas fracciones tienen que ser fracciones propias. Ya lo vamos a estudiar. Hasta acá era la clase de hoy. ¿De acuerdo? Dejo escrito lo que acabo de decir. Bueno, para la clase siguiente vamos a seguir estudiando la sección 6.1. Vamos a estudiar transformada inversa de Laplace y vamos a resolver ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace y resolver los ejercicios y las secciones que están asignadas en la secuencia didáctica.